Bienvenidos todos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy lunes 17 de diciembre, día especialísimo junto al árbol de Navidad porque ya nos estamos preparando para el especial de Navidad en La Posta. Gracias a Il Barista, donde nos encontramos, la cafetería de especialidad en la República y Amazonas, donde nos sirven los cafecitos de la mañana, y a Hyundai, que nos acompaña a hacer un periodismo independiente desde el principio. Revisamos los hechos en caliente, un día importante en la República. En caliente, diario El Universo, tema de portada. Nuevos sobornos salen a la luz en el caso de Brecht, ya olvidado. Recordemos que este es el caso que revienta, 21 de diciembre de 2016, día trágico para los corruptos de este país. Un caso que ha tocado 5 obras y que hoy Diario El Universo pone la luz sobre 2 más. Hablamos de una investigación de Diario El Universo en conjunto con IDL, Reporteros del Perú, una red de corresponsales y periodistas en América Latina que ha seguido el caso de Brecht como nadie, seguramente en la región. ¿De qué se trata? Marcelo Odebrecht ha entregado a la Fiscalía del Brasil nueva información sobre sobornos que fue dejando a lo largo y ancho de América Latina. En relación al Ecuador surgen 2 sobornos especialísimos de 2 obras especialísimas. Hablamos del Carrizal Chone. La obra Carrizal Chone estuvo a cargo del prefecto Mariano Zambrano de Manabí y tiene una anécdota interesante porque cuando el correísmo llega al poder decide que esa obra costaba mucho, que tenía sobreprecio. Entonces Ricardo Patiño, entonces ministro del Litoral, le dice al país que no se puede contratar esa obra con Odebrecht, que ese concurso va a ser declarado nulo y de ningún valor. Una semana más tarde, Ricardo Patiño cambia de parecer mágicamente por alguna razón que todavía desconocemos y dice que a lo mejor sí resultaba bueno para el país construir la obra con Odebrecht, y se construye. Hoy sabemos, gracias a la investigación de Diario El Universo, que por esa obra se pagaron sobornos. Los sobornos alcanzan $500,000. Esto es el inicio de la Revolución Ciudadana estrenándose con maletín. Habrá que investigar las responsabilidades, habrá que investigar por qué el cambio de decisión del señor Ricardo Patiño, habrá que investigar a quienes firmaron los contratos, por supuesto. La otra obra es el multipropósito Baba, una obra que tuvo un carajal de problemas, al punto de llegar a suspenderse en la ejecución de la obra. De hecho, el soborno de Odebrecht se da cuando Odebrecht ya no está en el país. Y hay algo que estaba pasando para esas fechas. Hablamos, por supuesto, de una revisión y un examen especial de la Contraloría General del Estado, entonces en manos de nuestro queridísimo amigo Carlos Pollitt, con quien tomamos un daiquiri en Miami. Habría que presumir hacia dónde fue el dinero. Carlos Pollitt fue condenado ya por recibir sobornos de Odebrecht por una cifra similar a $10 millones. Y Odebrecht es una historia de nunca acabar. Ojalá y las autoridades se pongan al tanto. En caliente también la Contraloría General del Estado, ya no en manos de Carlos Pollitt, sino en manos del Contralor subrogante Pablo Celi, ejecutó e hizo público el día viernes el examen especial al uso de los aviones presidenciales que, como ustedes habrán leído ya, iban y venían de paraísos fiscales sin más pasajeros que el piloto, sin declarar la carga y el peso que llevaban. 24 viajes a paraísos fiscales mágicos, misteriosos. Correa ha rechazado el informe diciendo que se trata de una persecución política, sus 2 palabras favoritas. Finalmente, el presidente regresa hoy de un periplo, de una gira por la China y Qatar. Vuelve hoy. Recuerden que se quería ir 25 días en plena crisis. El presidente, vuelve hoy, esta noche. Vuelve bandereando y haciendo público que trae un crédito. Es que yo nunca había visto un presidente tan emocionado porque le hayan entregado plata de deuda. Esto parece como que hubiéramos salido de la crisis, porque hemos recibido 900 millones de crédito chino a lo que el gobierno llama la más baja tasa de interés de la historia. Y una promesa de 3.000 millones en créditos con bancos chinos. ¿Alcanza esto para salir adelante o estamos simplemente pateando la pelota hasta que este país se ponga serio y ponga un plan económico real y firme sobre la mesa?
Por cierto, la proforma presupuestaria general del Estado tiene que ser mañana debatida en la Asamblea para su ratificación en las observaciones de la Asamblea o que la Asamblea se acoja a lo remitido por el presidente. Si ninguna de las dos cosas sucede o alcanza la mayoría absoluta, este país tendrá un presupuesto en 30 días por el Ministerio de la Ley. Eso significa porque sí. ¿Cómo van las cosas en la economía? Se lo pregunto a una persona que de verdad sabe, un buen amigo de esta casa, el economista Mauricio Pozo, hasta hace pocos días precandidato a la alcaldía de Quito, hoy nuevamente simplemente el economista Pozo. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Bienvenido, economista Mauricio Pozo. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, Anderson. Gusto estar aquí siempre. El gusto es mío de tenerlo acá. Empecemos por el principio, la economía. Luego le tomo al final unos minutos para la política. El presidente vuelve de China y de Qatar hoy anunciando y celebrando que tenemos 1.000 millones de crédito chino a una tasa baja. Primero, ¿para qué alcanzan 1.000 millones en una economía como esta? Y segundo, ¿por qué seguimos recurriendo a China? Bueno, hay varias razones para esto. Primero, mensualmente al presupuesto del Estado le hace falta alrededor de unos 700 a 900 millones por mes. Si uno ve un poco la evolución de la deuda en los últimos años, ese ha sido el endeudamiento que se ha seguido. Todo lo que recibe el Estado por petróleo y por impuestos no le alcanza a pagar todo lo que tiene que pagar. Por lo tanto, se ve obligado a endeudarse. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Cuál es la razón de esto? Porque tenemos un Estado exageradamente grande, un Estado obeso, más allá de las ineficiencias que produce, no termina de poderse mantener con los ingresos que recibe. Y por eso genera dos problemas: genera déficit permanentes, déficit fiscales permanentes, es decir, gastos más que ingresos, y como no puede cubrir todo, repercute en más deuda. Explico esto para decir que si yo no arreglo la raíz del problema, no voy a poder arreglar la consecuencia o el síntoma del problema. Dicho esto, el problema no es que necesitemos contraer deuda, sino que no arreglamos las cuentas para que nos alcance la plata. Porque la deuda lo que hace es un efecto anestésico, le está dopando a la economía y le está dopando a los ciudadanos, porque parece que no pasa nada. Entra la plata, se pagan cosas y con eso supuestamente está resuelto el problema. Lo que estamos haciendo en la práctica es pateando el problema para adelante. Además, la deuda, esto es paradójico, produce más deuda. Porque como no tenemos para pagar lo que tenemos que pagar y ya se vence la deuda que contraté antes, tengo que endeudarme para pagar lo que no me alcanza y también para la deuda anterior. Entonces esto se vuelve un círculo absolutamente perverso, es una bola de nieve que va creciendo y que obviamente esto no va a tener salida si no se corrigen los problemas de raíz y de fondo como son los que estoy citando. 900 millones de dólares alcanza para los décimos, básicamente. Sí, es muy difícil hacerle un seguimiento de los billetes. ¿A dónde va la plata? Porque dicen que no hay cómo gastarse en gasto corriente, lo cual es verdad. Que tampoco, inclusive se dice que no es para pagar deudas anteriores, sino es en mejores condiciones que la anterior. También, que no es para gasto corriente, también, todo es verdad. Pero no hay cómo seguirle la pista a los billetes. Los recursos llegan, entra a la cuenta única el Tesoro
y ahí el tesorero, en función de las prioridades, asigna con orden del ministro y paga cosas que tenga que pagar. Así que no hay cómo distinguir claramente para qué es. ¿Por qué China, Mauricio? ¿Por qué ir donde un gobierno que nos prestó altísimas tasas de interés en condiciones que básicamente atropellaban la dignidad y la soberanía de este país, de la que tanto se llenaron la boca en los últimos 10 años, que nos prestaban la plata siempre y cuando hubiera contratación con empresas públicas chinas para obras chinas? ¿Por qué volver donde un prestamista que es, sin duda, no la primera opción de un gobierno racional que quiera arreglar su economía? Bueno, yo tengo una lectura de esto, que es una mezcla entre compromisos previos que pueden existir de gobierno a gobierno que no conocemos, sobre endeudamiento contratado previamente, obras que financiaron ellos, entre algunos otros compromisos, y el tema de que es un endeudamiento que supuestamente se obtiene más rápido, sin mayores condiciones de manejo, me refiero, ordenado de las finanzas públicas, que supuestamente le podría generar un costo político. Me parece que el gobierno está leyendo que el endeudamiento con los chinos tiene menor impacto político y electoral que buscar, por ejemplo, con los multilaterales. Que no es tan mala palabra decir China como decir FMI o Banco Probablemente Mundial. sigue siendo menos mala palabra que decir Banco Mundial o Fondo Monetario. Antes de que el presidente viaje a China, escribía Sebastián Angulo en Diario Expreso, los economistas serios de este país ya no debaten si hay que ir o no al FMI y al Banco Mundial. Lo que están debatiendo es si vamos a ir antes o después. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo no sé si ponerle el calificativo de serios o no, pero lo de fondo es que, dadas las condiciones que vive el país, lo más sensato es que tengamos que armar un programa ordenado, estructurado, integral, completo, profundo, etcétera. Eso tiene que hacerlo con o sin Fondo Monetario, con o sin chinos, porque así hay que manejar las cosas. La gran diferencia es que con el Fondo Monetario hay endeudamiento barato en condiciones adecuadas, sin ellos el cheque no hay, y el país necesita recursos para poder cumplir sus obligaciones y entrar en un perfil de endeudamiento cada vez inferior o menor, y que se ordene y que se encarrile una ruta segura. Y eso no le veo con el caso de los chinos, en el sentido de que ellos no le piden a usted ordene las cuentas públicas, claro, y no gaste más de lo que gana, y tampoco ordene las cuentas del Seguro Social. Eso sí le va a pedir el fondo, pero en cambio le dan el cheque más rápido. Entonces yo creo que aquí hay una suerte de varios factores que explicarían por qué se están yendo con los chinos. Yo personalmente creo que es un error. Yo creo que el país tiene que buscar acercarse con los multilaterales. Creo que es la mejor opción, más allá de lo que muchos opinan todavía, de que hay imposiciones. Yo creo que las peores imposiciones que hemos tenido en los 40 últimos años ha sido con los chinos, no con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Sin duda alguna, por eso sorprende tanto la actitud del presidente, que bueno, uno entiende que no va a casa ajena a putear a nadie, pero tampoco va a alabar unas obras como las que nos han dejado los chinos, las hidroeléctricas. Es decir, tenemos las mejores hidroeléctricas de América Latina, cuando lo que tenemos son hidroeléctricas llenos de huecos que ahora hay que ver cómo se arreglan. Un poquito de dignidad también le pediríamos a la representación del Servicio Exterior ecuatoriano. Son 8 hidroeléctricas, de las cuales 3 están supuestamente terminadas, y de las 3 la más grande tiene los problemas que usted acaba de citar. Sí, Coca-Cola Sinclair. Aparte de que parecería ser, según los técnicos, aclaro que yo no soy técnico en la materia, que hay una sobredimensión del proyecto, que el caudal de agua no daba para 1500 megavatios, sino para 150. Igual se lo hizo para 1500, es decir, es como comprarse un Ferrari y querer andarlo por Quito, sí, donde no hay ni las vías ni la capacidad de y además, rodar un carro de esas un Ferrari con 900 abolladuras. Sí, encima con un problema de esa naturaleza. Entonces yo creo que por ahí no van los temas. A mí me preocupa porque seguimos haciendo lo mismo. O sea, no es que ha habido grandes cambios. Mauricio. Esta tasa del 6,5 se dice que es menor que las anteriores. La respuesta es sí, pero es respecto a las anteriores, pues, no respecto a lo que el país podría obtener. El país puede obtener recursos al 2% a 30 años con 10 años de periodo de gracia.
y en montos más significativos, y no lo quiere hacer porque le da miedo de qué dirán si tienen que focalizar el subsidio de la gasolina. O sea, me parece que estamos enfocando los problemas mal. Los gobiernos tienen que tomar decisiones, Anderson. 6 meses tiene, bueno, 5 meses tiene el economista Richard Martínez a cargo de la cartera de finanzas. ¿Te ha decepcionado su gestión? Yo tengo buena opinión de Richard Martínez. Yo creo que es un economista que tiene el escenario, la película clara. Creo que sabe a dónde tiene que ir y lo que hay que hacer. Lo que creo es que no lo hace. No hay el apoyo político para tomar las decisiones que correspondan. Yo estoy seguro que él sabe que lo que está haciendo no es lo óptimo. También estoy seguro que él sabe perfectamente que tiene que ir al fondo. El gran problema que estoy viendo es que no tiene el apoyo político para hacer eso. Él es el ministro, no es el presidente de la República. Entonces, él se mueve hasta cierto punto. ¿Para qué admite un ministerio en el que no le dejan ser ministro? Eso sí es ya pregunta directa. Sí. Ojalá y vuelva por acá. Pero yo juzgo un poco por lo que le conozco y además por lo que vi también. Pues, o sea, recuerde qué hicieron los anteriores ministros en este mismo gobierno, que no fue más que una continuación a mi manera de ver de lo que se venía haciendo en el gobierno anterior. ¿Ha cambiado en algo las cosas con la presencia de Richard Martínez? ¿Hay algo que rescatas que dices, de esto sí, que no lo habíamos visto en 11 años? Yo creo que si uno hace una lectura lo más objetiva posible y dice, para que una política económica, un programa económico o una decisión económica se pueda mostrar eficiencia y que sea adecuada, se requieren 3 condiciones: la dirección de la política, la oportunidad de la decisión y la profundidad de la decisión. Yo creo que Richard Martínez sí le cambió la dirección, porque incorporaron temas que no estuvieron vigentes en el manejo económico durante una década y pico o más. Metas fiscales, metas de superávit primario, el ahorro fiscal, una serie de cosas que se incorporaron que para mi forma de ver son adecuados, técnicamente son buenas. Es decir, sí le cambió de norte. La dirección de la política le puso donde tiene que estar. Okay. Pero los otros 2 temas lamentablemente no. Ni oportuno ni profundo. No se hicieron las cosas a tiempo y la magnitud de lo que se ha hecho es muy marginal. Doy un ejemplo. 9.600 millones de dólares del gasto en sueldos y salarios del sector del gobierno central. Y el ajuste que se hace es de 70 millones primero y 130 después. 200 sobre una base de 9.600 es absolutamente marginal. Ellos dijeron, no lo digo yo, el mismo gobierno dijo hace pocos meses que había 130.000 contratos ocasionales con el sector público. ¿Qué pasó con la decisión de esos contratos? Parece que no lo van a adoptar. Con gente de gobierno que me dice, mira, es que aquí somos 3 gobiernos dentro. Entonces me dicen unos, mientras yo estoy tratando de depurar el gobierno, sacando gente, los otros, que son parte del mismo gobierno, porque parecen otro gobierno, están contratando y llenando las vacantes que el gobierno va depurando. O sea, hay un despelote en Carondelet que a la final nos está llevando a que, a pesar de que han tomado decisiones, bueno, yo sí creo algo adicional, Anderson, que es que el expresidente tiene su gente infiltrada en el sector público y en el gobierno. De eso no tengo la menor duda. Y eso importa. Y yo creo que sí boicotean el trabajo del actual gobierno. No le quito responsabilidad del actual gobierno, pero sí creo que hay una mano negra ahí que hace que las cosas no funcionen o que no permeen, o simplemente las órdenes del ministro pasan al subsecretario, quiere ordenar abajo y no se hace. Y se inventan cualquier razón para no hacer. Me parece que también hay algo de eso ahí, y eso sí es un problema. Bueno, hasta hace poco había hasta gente que trabajó con Patricio Rivera metida en el Ministerio de Economía todavía. Esto es un problema. Mandos medios, me refiero. Si no hacen los cambios y la limpieza que corresponde, esto no va a funcionar. Presupuesto General del Estado, observado por la Asamblea, devuelto a Carondelet, se acogieron unas observaciones, otras no, se vuelve a la Asamblea, y como la Asamblea es tierra de nadie, no sabemos si mañana esto va a tener votos para que la Asamblea se ratifique, para que se allanen a lo que envía el presidente, o vamos a tener un presupuesto
que vaya aprobado por el Ministerio de la Ley. En todos los sentidos esto significa que la clase política está muy lejos de poder solucionar los problemas económicos de este país. ¿Por qué? A ver, yo personalmente creo que primero, presupuesto aprobado por la Asamblea no necesariamente es del presupuesto real o efectivo aplicado en el año. Es más, todos hay los un años margen del 10 y el 15% que el y presidente 10 es puede... bastante, no es que es un tema muy pequeño, es bastante. No. Estamos hablando de Un 3 presupuesto mil millones de dólares más por un lado o por el otro, es decir, no es una cifra pequeña, primero. Segundo, si uno ve lo que enviaron, las observaciones que se hicieron, cómo regresó, yo, para ser bien franco, yo no encuentro mucha diferencia entre que pase por el Ministerio de la Ley o le aprueben. En la práctica, me parece que es un presupuesto que no corrige los problemas de fondo. Es un presupuesto que hace algunos esfuerzos, pongámoslo así, hace algunas tentativas para caminar en la dirección correcta. Si la austeridad es la correcta, vamos tomando estos correctivos, está bien. Pero yo ponía un ejemplo, yo decía, usted puede irse a Ambato desde la ciudad de Quito, toma la Panamericana Sur y va a 20 kilómetros por hora. ¿Va a llegar a Ambato o no va a llegar a Ambato? Por supuesto que va a llegar a Ambato, pero se va a demorar 8 horas. Pero si va a 80, va a llegar en hora y media. Yo no digo que vaya a 160, yo lo que digo es que vaya a la velocidad que corresponde. Entonces, me da la impresión que el presupuesto, como digo, dora un poco la píldora, algo mejora en ciertas cosas, pero no corrige el problema. Y eso a mí me preocupa, porque seguimos en lo mismo, o sea, seguimos aumentando la necesidad del endeudamiento. El país no va a cambiar, no va a poder modificar su dependencia de la deuda si no corrige eso. Estamos de alguna manera lo que puede hacer una familia o una persona viviendo de la tarjeta de crédito y pagando el mínimo. ¿Puedes mencionar 3 o 5 medidas que creas puntuales que deberían haberse aplicado ya, Sí, ahora? por supuesto. Una focalización eficiente de los subsidios. 1. De todos. De todos. 2. Concesión de la refinación de crudo. Ahí son más de 2.000 millones de dólares al año que se puede ahorrar. No digo ni que privaticen, ni que vendan, no. Estoy diciendo concesionar la administración. ¿Para qué? Para que la importación del derivado no sea con cargo del Estado, sino que sea con cargo del privado. Pero eso va atado al tema de la focalización, si no, eso no funciona. Entonces son 2 decisiones. Tercera decisión, una política para el manejo de las remuneraciones en el sector público. ¿Qué es eso? Uno puede mantener a todos los empleados públicos y no sale nadie a la calle. Y hace lo que han hecho en otros países. Replantea la relación. Bajar sueldos. En el sentido de que usted va a ganar 1.000, usted gana 1.000. Yo le ofrezco a usted que va a ganar 700, pero se quede en el trabajo. Entre 700 y 0 es entre comer y no comer, ¿no? Obviamente. Entonces, eso ya han hecho en otros países. Y no es que estoy hablando del sector privado, estoy hablando del sector público, que es un sector donde las remuneraciones tienen al menos un 50% más en promedio que en el sector privado. La gente que sale del sector público y busca empleo en el sector privado, a ver si vuelve a ganar lo mismo alguna vez, ¿no? Así es, entonces yo creo que es de alguna manera manejable, pero necesitan tomar la decisión. Esa es una tercera acción que se puede abordar. Una cuarta opción, independencia absoluta del Banco Central, que actúe lo que tiene que ser el Banco Central, el tercero confiable. ¿No es independiente hoy? No. ¿Por qué? Porque sigue siendo una parte del Ejecutivo. Fue peor antes, sin duda alguna, pero yo creo que hay que darle una vuelta al tema del Banco Central. Y hay un quinto elemento que es fundamental, que es parte de las cifras fiscales, eso se llama el déficit cuasi fiscal o parte de eso, que es el problema de la seguridad social. No hemos dicho nada de la seguridad social. Me refiero, tiene un problema actuarial, tiene un problema financiero y tiene un problema de caja, que repercute en los servicios. La gente que este rato está aportando no tiene ninguna seguridad, es más, tiene graves riesgos de no tener jubilación después. ¿Qué le parece que para arreglar esos problemas graves en la seguridad social, el presidente haya decidido premiar a uno de sus ministros fracasados presidiendo el directorio de la seguridad social? Hablo de Paul Granda. Luego de que fue incapaz de quedarse como ministro, le dijeron: venga, mijito, aquí tiene el IES a su cargo. Ahí tenemos un problema, yo diría, de fondo y de responsabilidad. Inclusive yo le diría algo,
yo le quitaría al delegado del gobierno en el directorio de la Seguridad Social y pondría a técnicos independientes con representación de los afiliados y jubilados a que manejen el Seguro Social. Creo que es la única forma. No es malo que el seguro invierta, por ejemplo, en bonos de Estado, pero es malo que invierta el 100% pues, en bonos de Estado. Por supuesto que es malo. Es una concentración de recursos en un acreedor, en un deudor que probablemente no le va a pagar. O no le va a pagar como le dé la gana pagar. Dependiendo del gobierno. Claro, entonces eso sí es un problema. Y una sexta, para no quedarme en los 5, el tema arancelario. El costo de producción en el país es demasiado alto. Producir en el Ecuador es muy alto. Necesita una reforma laboral que sea lo más moderna, pongámoslo así, no quiero decir flexible, lo más moderna posible, y que no propongan lo que acaban de proponer, que me parece una barbaridad. ¿A qué se refiere? El tema de que el aumento salarial puede ser compensado con un regalo de subsidio para el tema eléctrico, me parece, o sea, eso sí es gol de córner, pues, o sea, me parece... Estuve en un evento hace poco con Santiago Cuesta, consejero ministro de Gobierno, y el señor Alberto Acosta Purneo, Análisis Semanal. Debatieron precisamente sobre la carga impositiva en el Ecuador y Santiago Cuesta defendía que es que aquí los empresarios llevan 10 años quejándose de la carga impositiva, pero a la hora de mirar las estadísticas de forma comparativa con el resto de la región, Ecuador no está por arriba de la media. No, lamento discrepar, no es así. Seguramente están utilizando aquellos conceptos sobre los cuales hacen el comparativo. O sea, si uno dice el 12% vive en el Ecuador versus el 18, el 20 o lo que sea en los otros países, pero si uno suma todos los impuestos, incluyendo la estructura arancelaria, que es lo que yo iba a explicar, que está por encima de cualquier media de la región, si uno le incorpora el 5% a la salida de capitales, un impuesto nocivo para el libre flujo de capitales en una economía dolarizada, es un contrasentido. Es un país donde necesita de los dólares que vengan, y con restricción a la entrada, a la salida hay un problema para que sigan entrando. Es una locura. Uno, si pone todo eso y encima le suma, por decirle, 15% de participación de los trabajadores en las sociedades de las empresas, el Ecuador está muy por encima del medio de la región, está de los países de más alto nivel impositivo de la región, así que no es correcto ese... depende de lo que yo sume. Si sumo, dependiendo de quién me hace el cálculo. Claro, si pongo todo lo que tiene que tomar en consideración, el Ecuador es de los de mayor carga tributaria de la región, no es así como se menciona. Lamentablemente no puedo estar de acuerdo. Tenemos un ministro que durante 10 años salía a la televisión cada 15 días a decirle al gobierno cómo había que bajar los impuestos, cómo había que alentar la productividad, cómo había que enlazar el Ecuador con tratados internacionales que nos abrieran la puerta a nuevos mercados, cómo el Estado tenía que hacerse más pequeño, cómo teníamos que refocalizar los subsidios. Es decir, son los mismos temas de los que hemos hablado mucho tiempo, muchos años. Ahora hay un ministro que lo entiende, y yo estoy seguro que sabe lo que tiene que hacer, así como lo sabe usted, Mauricio. Cuando usted me dice, no hay voluntad política, ¿a quién se refiere? Al presidente. Al presidente de la República. Sí, señor. Aquí viene la otra parte. Pero ahí tengo yo, perdón que le interrumpa, Anderson, ahí tengo una duda y no tengo la respuesta. Porque el mismo presidente ha dicho que él no tiene ninguna ambición política, él quiere irse, quiere hacer lo que haya que hacer. Si es así, ¿por qué no decide? ¿Por qué no toma las decisiones que el país requiera? Vamos a eso. Hay quienes dicen que el gobierno podía hacer esto un año atrás, no ahora. Que se podían focalizar subsidios, que se podían tocar las medidas impopulares un año atrás, no ahora. Porque la fortaleza política del presidente es casi como mi fortaleza en un gimnasio. Nula, ridícula, débil. ¿Usted cree que si un presidente como Lenín Moreno, que va con 40% de aceptación y a la baja, al que le salen 500 estudiantes a la calle y tiene que dar marcha atrás a una medida económica, al que le anuncian paros, si un presidente como este, así de débil, toma medidas impopulares, ¿no cree que con la historia de este país es posible que suceda lo peor? A ver, yo no sé si hay todavía alguna suerte de nubosidad socialista en la mentalidad del presidente. A ratos pienso que ya no, pero puede ser que hay algo de eso también. O tal vez alguna especie de resquemor de que el antecesor le vaya a decir que no está haciendo
que está haciendo lo que no que es debió neoliberal. haber hecho, y que se derechizó, lo que sea. Pero yo personalmente estimo que todos los gobiernos se van a deteriorar. Esa es una característica del ejercicio del poder. Uno empieza fuerte y con el tiempo, así haga bien las cosas, poco a poco va perdiendo espacio. Eso siempre va a ocurrir. Por eso es que la oportunidad es importante. A veces uno tiene que pedir perdón, pero no pedir permiso. Claro. Hay decisiones que hay que adoptar. ¿Que le van a decir algunas cosas? Sí. Pero recuerde, en enero del 2003 yo estuve en funciones públicas, yo tomé decisiones complicadas, y claro que me pusieron algunos grafitis en la ciudad de Quito, pero la gente terminó reconociendo. El tiempo le dio la razón. Pero el tiempo me dio la razón, fue el periodo de mayor caída de pobreza, de caída de la recuerdo inflación bien. y de crecimiento económico. Entonces, Pero aún así el gobierno cayó, ¿no? pero no por razones económicas, No. por razones políticas. Torpemente en por política. otras cosas. Sí. Además yo ya no estaba ahí en funciones. Pero lo de fondo es que a mí me parece que el presidente va a ver, conforme pase el tiempo, una pérdida de popularidad que va a continuar. Entonces, si él no va a tomar ahora las decisiones, ¿qué le hace pensar que después sí lo va a poder hacer? No lo va a poder hacer nunca. ¿Usted cree que aún está a tiempo para tomar las decisiones? Yo creo que sí. Le voy a dar algunas ideas. Después de lo que pasó en el Ecuador durante una década, el presidente Moreno terminó teniendo el respaldo, yo diría, de muchos sectores. Sí, claro. En el Congreso, el Alianza País con él. Será porque rey vivo, rey muerto, lo que sea, pero ahí está. Los partidos de oposición al expresidente Correa apoyándole al presidente Moreno. Los medios de comunicación apoyando al presidente Moreno. Los empresarios apoyando al presidente Moreno. Los que fuimos en otra tienda Los política indígenas. apoyamos al presidente Moreno. Que le vaya bien. Todo el mundo que le vaya bien. Con ese ambiente, yo creo que sí tenía el espacio como para tomar ciertas decisiones. A eso es a lo que iba. Y es lo que me dicen muchos, que hace un año, cuando se daba este contexto, casi que cercano a la consulta popular o un poco después, cuando el país estaba unido en un solo puño contra el correísmo, Ahí era el momento. era el momento. Le repito, hoy sigue siendo el momento. Yo creo que va a tener un costo político él más importante, pero lo peor que le puede pasar, y eso los ministros cumplen un rol de finanzas, cumplen un rol fundamental, es cuando le tocan la puerta al presidente en el despacho y le dicen: presidente, no tengo plata para pagarles ni a los militares, ni a los maestros, ni a la educación, ni a la salud. Ahí sí se Ahí caen viene, las ahí cosas. viene el problema. Entonces, si antes se cuidaba porque le iban a decir algunas cosas, ese momento, ahí sí es problema. Porque ahí el costo político y social de revertir eso es terrible. Y además yo le digo algo, es mejor entrar al Fondo Monetario parado, no de rodillas. Y yo A cualquier creo que- negociación. Así es. Entonces yo creo que el país todavía podría entrar al Fondo Monetario. ¿Por qué no le han premiado al Ecuador con un riesgo país más bajo? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno ha dicho: yo voy a pagar mis obligaciones, voy a honrar mis compromisos, lo cual me parece bien. El problema es que afuera están con otro concepto que se llama capacidad de pago, no voluntad de Correcto. pago. Ya están dudando de que el país pueda pagar sus obligaciones por este círculo vicioso en el que entró. Entonces no le premian, a pesar de que han hecho algunos esfuerzos de cambio de dirección, no le premian con un riesgo menor, porque dicen: el Ecuador, si sigue como está, no va a poder pagar. Y lo peor es que en el fondo tienen razón. Por eso es que tiene un riesgo el segundo más alto de la región después de Venezuela. Sí, Entonces bueno, el tema con que no es ya ese. no se puede comparar nada. Entonces, ha claro, dejado yo de ser le país. diría, para resumir el tema, ¿está más débil para tomar decisiones? Sí. ¿Va a ser mucho más complicado tomar decisiones? Probablemente sí, de lo que fue hace un año. Pero si se demora, porque ya no tiene nada y quiere tomar decisiones después, va a ser peor. Entonces, uno tiene que poner las cosas en una balanza. A mí me preocupa, fíjese lo que le pasó a Macri, Sí, bueno. por no hacer lo que debió Nosotros hacer. hemos pasado del espejo de Venezuela al espejo de la Argentina, ¿no? Se le fue ese problema fiscal a una demanda creciente de dólares, empezó a perder reservas, el tipo de cambio se le disparó, el peso subió. ¿Y qué tuvo que hacer? Él mismo irse a hablar con la señora Legarde al fondo para decir: por Dios de plata, porque perdí reserva, quiero estabilizar.
Entonces no hay que llegar a eso. Ahí terminan todos. Una pregunta de la audiencia para ti, Mauricio. Felipe Durini. ¿Es posible de verdad contratar un crédito para pagar los créditos chinos? Es decir, ¿funciona esa fórmula mágica de contratar deuda barata para pagar deuda cara? Bueno, en el caso de los chinos hay que distinguir dos cosas. El uno es que existen las obligaciones con garantía de petróleo y existen las otras obligaciones. Hay que hablar de cuáles. En todo caso, lo de fondo es que el país sí puede utilizar recursos frescos en buenas condiciones para o prepagar obligaciones o tiene el respaldo de liquidez para renegociar las obligaciones. Cuando uno tiene un backup de liquidez, su capacidad de poder renegociar un convenio de deuda es mucho mayor que si no tiene nada. Entonces yo creo que sí hay el espacio para ello, porque caso contrario esto no va a tener fin, esto va a seguir. Esta plata que entró les va a cubrir diciembre, capaz de enero, y a finales de enero otra vez van a decir, ¿y ahora qué hago? Y así no podemos vivir, pues, o sea, esto es una rueda de molino que no tiene terminación adecuada. Lo he dicho ya, llevamos años dándole vueltas al mismo debate. Ojalá y el gobierno deje de darle vueltas a lo que tiene que hacer, que bien que lo sabe. Me tomo los últimos minutos para la política. Mauricio, te bajaste de la camioneta en la alcaldía de Quito, en la candidatura por la alcaldía de Quito. Ya has explicado que fue porque buscaste un consenso que fue imposible encontrar. Me gustaría saber con quién buscaste ese consenso, para qué. Bueno, ¿Qué fue lo que fracasó? yo expliqué en la comunicación que los problemas de Quito eran problemas de distinta naturaleza, múltiples y complicados. Se requería alguien que maneje el sector privado, en empresas que haya estado vinculado a varias actividades, experiencia en el sector público con buenos resultados, y sobre esa base a mí me parecía más que consenso una suerte de unidad cívica ciudadana entre los precandidatos que podíamos ser más cercanos, pongámoslo así, para poder buscar entre ellos la mejor opción y sobre esa base hacer una propuesta de ciudad que sea potable, que sea viable hasta políticamente inclusive. ¿Quiénes eran esos precandidatos? Los nombres no tienen sentido. Bueno, Anderson, sí, siempre tienen sentido. No, es que ya en es un política tema, los nombres importan. No, es que es un tema, no hay que ser brujo para darse cuenta con quiénes pude haber conversado, pero ya han existido algunos Twitter, el caso de, por ejemplo, de Juan Carlos Ruín, de que mencionó claro, con él también me reuní, y lo que buscábamos era eso, pero nadie le ponía su intención de participar. Todos estaban de acuerdo si ellos eran el candidato. Yo le quería poner a Quito como objetivo, no a mi nombre. Quito es el objetivo, y sobre esa base hagamos un trabajo y veamos cuál de los cuatro de los que hayamos conversado tenía la mejor opción de llegar, y ese va de candidato a alcalde, y el resto participamos de asesores, de lo que sea. ¿Solines estuvo en ese grupo? ¿Para qué vamos a dar nombres? ¿Para qué vamos a dar nombres? A ver quién dijo sí, quién dijo no. Pero es que aquí no ganamos nada dando nombres. Lo que quiero decir es que estuvimos en esas reuniones algunas veces, no es una sola vez, algunas veces, y no había posibilidad. No es verdad que yo he dicho que se unan al Partido Social Cristiano. Yo no soy afiliado al Partido Social Cristiano. Lo que queríamos es una unidad con respaldo podían estar los cristianos, podía estar Concertación Nacional, podía estar Juntos Podemos, podía estar todos los que puedan estar, y sobre esa base armar un programa que sea potable, ser una demostración de desprendimiento personal a la ciudadanía de Quito, que primero es Quito, no mi cargo. A mí en lo particular, mi objetivo no era ser alcalde de Quito, mi objetivo era resolver los problemas de Quito, pero para eso hay que tener poder político y llegar. Pero esa unidad que se buscó lamentablemente no se pudo concretar, y yo decidí desvincularme, no retirarme. Yo sigo hablando, ahora estamos hablando de temas económicos. Sí, por supuesto. Y si mañana hay alguna opción política o electoral, no lo dejo de lado, lo analizaré. La papeleta de Quito, te tocará ponerte delante de la papeleta en algún momento. ¿Hay alguien después de que has dejado tu candidatura que digas, yo me acabo de retirar, este tiene luces? Yo me retiré de este proceso. A mí no me interesa ni alcaldías, ni prefecturas, ni concejalías, ni nada. Estoy retirado del tema. Yo quiero saber primero quiénes se van finalmente a postular, quiénes son los que van a estar en la lista, qué van a decir, cuáles son sus propuestas.
Antes de eso no me quisiera pronunciar. Recién están ubicados. ¿Qué te parece la ficha que ha encontrado el socialcristianismo para no ir vacío a la papeleta? Paola Ventimilla. Paola es una quiteña, tiene todo el derecho de ser candidata, como tenemos muchos. Creo que es una selección que han hecho. Yo le deseo éxito a ella y a todos. O sea, tengo amistad también con muchos otros. No tengo en ese sentido ninguna discriminación con nadie. Los dos Pero candidatos, quisiera oír primero qué propone. los dos candidatos que van arriba en las encuestas, bastante distintos ambos, son el general Paco Moncayo, que administró esta ciudad 20 años atrás, y el señor Yunda, que no ha administrado nunca desde los cargos públicos. ¿Cómo es posible que dos perfiles tan disímiles sean hoy, que todavía no empieza la carrera, lo sé, pero los que tengan mayores opciones de finalmente sentarse en el municipio de Quito? Bueno, hay ¿Qué es lo que varios. busca esta ciudad? Nosotros hicimos, y yo me quedé con todas las investigaciones, los trabajos realizados, cuantitativos, cualitativos, hasta el diseño gráfico tengo listo. Pero lo que pudimos sacar como conclusión es que la mitad de la población no sabe que hay elecciones. Y la mitad que sabe que hay elecciones no sabe cuáles son los candidatos. Entonces, hablar de los números de este rato tiene una explicación también medida, que es en base al conocimiento de la gente. ¿Cuáles de estas personas usted conoce? Y son los nombres que tú acabas de mencionar, son los nombres que más se repite. Eso no quiere decir que van a votar por ellos en la práctica cuando ya se vea un andamiaje de otros candidatos. Ahí sabrán cómo pueden irse nominando y cómo ir apoyando a unos u otros. Eso yo lo decía inclusive cuando estuve en campaña, porque esa es la verdad. Uno. Y dos, yo creo que en un proceso que todavía no comienza con fuerza, donde los antecedentes han sido de toda naturaleza. Recordemos cuál fue la votación que tuvo Correa cuando se inició en la primera campaña. ¿Qué tenía? ¿El 1% del intención? Cuando arrancó, 3%. O algo así. Y el mismo actual alcalde. Él también empezó con un porcentaje súper marginal y terminaron siendo alcalde. Y el otro presidente N veces. Entonces, yo creo que es muy prematuro como para poder decir que porque ahora están punteando van a terminar en esas posiciones. Yo creo que el tiempo irá decantando el proceso y se verá quién tiene más opción de llegar. ¿Lo que busca Quito qué es? Si pudiera resumirlo en una frase. Son varios problemas los fundamentales. Quito tiene problemas de movilidad y transporte, contaminación y basura, seguridad y empleo. Yo diría esos son los 4 principales que requiere la ciudad. El empleo también tiene una responsabilidad del alcalde. El alcalde sí puede ayudar a generar condiciones de empleo adecuadas para la gente de Quito. El alcalde, por eso yo decía muchas veces, tiene que estar en capacidad de participar en las decisiones nacionales. Primero porque es el alcalde de la capital política del Ecuador. Por supuesto. Y segundo porque ¿acaso el Quito y los ciudadanos están ajenos a los problemas de las políticas nacionales? Por supuesto que le afecta. Y le afectan a 2 millones de quiteños que viven aquí. Entonces yo creo que ahí el alcalde tiene también una responsabilidad. El alcalde debe estar en capacidad de atraer inversión extranjera, por ejemplo, para la ciudad. Esto es una urbe que puede ser un centro de atracción de inversiones, pero hay que tener los contactos afuera y las formas de llegar y cómo saber venderlos la ciudad. Bueno, esos son los temas que quise hacer, pero lamentablemente por las razones que cité ya no puedo. Siempre habrá alguien que pueda. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Gracias, Adrián. Bienvenido siempre, y con ustedes mi conclusión, con esto acabamos el punto final. El país necesita claridad en muchos temas. Hay uno que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y de las emociones. En la campaña nos prometían todos, cuando buscaban los votos y la atención de la prensa, una reforma verdadera a la ley de comunicación que permitiera el libre ejercicio
del periodismo y nos permitiera recuperar una libertad perdida y cortada durante los últimos 10 años. En las tarimas, vivos todos, allí sí, muy claritos a qué iban, por qué iban, qué buscaban. Ahora que están en el poder, ahora que se quedaron fuera del poder, pocos son los políticos que se atreven a decir lo que hay que decir, que es que no podemos seguir conviviendo con una ley que es reflejo de un triste periodo de la historia, de un oscuro periodo de la historia, de un periodo de persecución contra quienes pensamos diferente. Me alegra entonces que Guillermo Lasso, en el movimiento Creo, que Henry Cucalón y otros socialcristianos tengan la fortaleza y la entereza para decirle a este país que con ese mamotreto que estamos discutiendo ahora, que llaman reforma de ley de comunicación, no podemos convivir, que no podemos tratar a eso que nos heredaron como si fuera una ley cualquiera, como si fuera una ley valedera, como si fuera una ley constitucional, que eso fue un atropello y ese símbolo del correísmo, que fue el símbolo de la opresión, tiene que caerse, tiene que ser reemplazado por una ley que verdaderamente proteja la libertad de expresión. Un papel importante puede desempeñar allí el nuevo vicepresidente Otto Sonnenholzner, una vez que le sean asignadas las funciones, entre las cuales esperamos los comunicadores pueda tener voz y voto a la hora de cabildear desde la presidencia, desde Carondelet, desde el Palacio Presidencial, ante la Asamblea, una verdadera reforma. El mamotreto que están tratando, ese Frankenstein que están tratando, que deja vivos algunos de los elementos con los cuales se nos persiguió durante 10 años, es una forma de fallarle a este país. Necesitamos políticos que respeten sus promesas. ¿Dónde está la izquierda democrática que dijo que iba a apoyar una reforma radical? ¿Dónde están las minorías que dijeron que iban a apoyar una reforma radical? ¿Dónde están los independientes que llegaron al Parlamento diciendo que iban a apoyar una reforma radical? Ese Frankenstein que van a aprobar definitivamente no es la reforma que el país se merece, que el país exige. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Mañana un programa especial, no se lo pierdan.